Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos a nuestra Fundación Jesús de la Misericordia. En este día tenemos el privilegio de tener un invitado especial. Algunos de ustedes ya lo conocen, es el doctor Pablo Vivas, que ha venido al Ecuador pues, a realizar una serie de charlas, de eventos. Y para nosotros como fundación es un gusto, una bendición realmente tenerlo aquí. Antes de entrar a esta reunión me contaba una anécdota de que había conocido a mi papá, al ingeniero Fausto, que ustedes le conocen, en alguna otra conferencia. Y pues ha nacido una amistad y sobre todo creo que en este caminar del Señor, el Señor nos va uniendo. Y no es coincidencia que Pablo haya querido venir y que el Señor le haya traído por intercesión de nuestra Madre. Así que para quienes no le conozcan, pues el doctor Pablo es un predicador católico que ha venido realizando una labor muy linda en trabajo de la Santísima Virgen por ya varios años. Me impresionó mucho la conversión que había dado en un testimonio en México. Yo le he conocido a través del mundo católico y pues me encantó la historia que nos contaba de su conversión, habiendo sido un católico un poco medio light. Terminó pues haciéndose pastor protestante por algún tiempo. Y eso a mí me impresionó, saber que él tuvo esta trayectoria de acercamiento al Señor a través de los hermanos protestantes. Sin embargo, las oraciones de su madre le trajeron de vuelta a nuestra iglesia, y el rezo del Santo Rosario, sobre todo, le trajo no solo a él, sino a su familia y a otras personas. Y ahora lo ha convertido pues, en un predicador excepcional. Y para nosotros es un gusto, realmente un gusto tenerlo aquí. Bienvenido, doctor Pablo. Esta es su casa. Gracias. Y con el afecto le transmito de mi papá Fausto y de todos los que formamos la fundación, pues es un privilegio. Así que bienvenido y bienvenidos todos. Gracias. Bueno, estamos sobre el mediodía, ¿verdad? El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor. Amén. oremos. Oh Padre, infunde en nuestra alma tu gracia, tú que en la anunciación del ángel nos has revelado la encarnación de tu Hijo por su pasión y su cruz. Condúcenos a la gloria de la resurrección por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, entonces sirve el ángelus como oración de sellamiento. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridas hermanas, qué alegría. Y de verdad me siento muy contento, ¿sabes? Siento un gozo
¿sí? Casa de Dios. Este lugar es casa de Dios, es casa de la Santísima Virgen María. Aquí está, voy a decirlo, sobre este lugar, la librería espiritual aquí en Quito, Ecuador, para que quede bien claro en el registro, está la Chiquiná. Sobre este lugar está la nube de la gloria de Dios. Hay una presencia muy especial del Espíritu de Dios en este lugar. De verdad. Casi que me faltó fue traer la carpa para venirme a vivir. Bendito Dios. Así como le pasó en la transfiguración, ¿verdad? En el monte Tabor a los dos apóstoles que no se querían ir después de ahí. Bendito sea el Señor. Bueno, ¿qué podemos compartir hoy? ¿Qué podemos hablar en relación pues a nuestra Santísima Madre, la Virgen María? El camino de la consagración a su corazón inmaculado es el camino trazado por el Espíritu Santo en este tiempo, en todos los tiempos, pero estamos hablando en especial en este tiempo que estamos viviendo. Es el camino de la salvación para los hombres, el camino de la consagración al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Fátima, estamos en el mes de Fátima, recién acabamos pues, de celebrar la santa festividad de nuestra Madre en Fátima. La Virgen, pues como todos sabemos, se va a aparecer en Fátima a través de una advocación que es Nuestra Señora del Rosario. A veces esto se dice poco, ¿no? Porque pensamos que la advocación de Fátima es una cosa y la del Rosario es otra. Realmente es Nuestra Señora del Santo Rosario. La mayoría de todas sus apariciones fueron signadas, caracterizadas, particularizadas con el Santo Rosario. En las 5 o 6 apariciones que hubo desde el 13 de mayo hasta el 13 de octubre y las posteriores visitas que también va a hacer la Virgen ya más adelante a Sor Lucía, en todas la Virgen insistió de una u otra manera, directa o indirectamente, en el rezo del Santo Rosario, como el camino de salvación, como esa gran arma para podernos salvar en este tiempo. De hecho, como parte del mensaje que va a dar la Virgen a los pastorcitos, ella dice: les dejo los 2 últimos remedios para poder salvar a la humanidad, o con los cuales ustedes podrán salvarse. Y la Virgen dijo: el rezo diario del Santo Rosario y el establecimiento de la devoción a mi Inmaculado Corazón. Entonces ahí la Virgen inmediatamente en esta aparición oficialmente aprobada por la Iglesia, de la que hoy pues tenemos un santuario hermoso, gigante, y millones de seguidores y devotos en todo el mundo y toda una espiritualidad formada, la Virgen nos introduce en una autopista tremenda con estas 2 afirmaciones o 2 revelaciones: el rezo diario del Santo Rosario y la devoción a su Inmaculado Corazón. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo la Virgen? El remedio para que ustedes se puedan salvar es la consagración a mi Inmaculado Corazón. Porque también lo va a desglosar, ¿no? También la Virgen lo va a desglosar del mensaje de Fátima, porque ella también va a decir: consagren a Rusia, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, porque Rusia amenaza ruina sobre la humanidad, es decir, Rusia esparcirá sus errores por el mundo entero. Por tanto, la consagración contiene y contrae un poder gigante, inexplicable, misterioso, inimaginable. Es el poder de Dios a través de ella. Y sí, es una cosa que yo suspiro también, sí. Yo no dejo de fascinarme y de maravillarme con ella, y pareciera que cada charla que doy es como si fuera la primera, pero es que es así, es una cosa increíble. Madre, pero habrá algún día en que yo no me fascine contigo.
Es impresionante. Y bueno, lo más hermoso de esto es que cuando estemos en el cielo viviremos fascinados con ella por toda la eternidad, ¿no? Y con Jesús, por supuesto, pero fascinados por ella. Eso sí me entusiasma, hermano. A mí me entusiasma eso. Entonces, resulta que la Virgen pues nos traza esa autopista, la autopista de la salvación para estos tiempos. Mire que esa frase me gustó. La autopista de la salvación para estos tiempos es la consagración al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Volviendo a Fátima, ella dice entonces el rezo diario del Santo Rosario, el establecimiento de la devoción al Inmaculado Corazón, y va a agregar después dos ejes claves también: la consagración de Rusia y la comunión reparadora. Ella, que por cierto no lo pide ella, esto es interesantísimo, quien aparece a Sor Lucía y quien le pide a Sor Lucía que se haga la comunión reparadora de su madre es Jesús. Ojo con eso. Voluntad de Cristo, deseo de Cristo, palabra de Cristo, petición de Cristo, mandamiento de Cristo, que se repare el corazón de su Santísima Madre. Qué tremendo esto. Es decir, que no es que ella vino y se lo pidió, no, el mismísimo Señor desea, quiere, pide, espera, anhela que se repare el Inmaculado Corazón de su Madre. Y parte del porqué estamos en tantos problemas hoy, todas las naciones, incluido el Ecuador, pues con toda esta situación de tensión política, no entro en detalles, todos sabemos, ni siquiera hablar de los países vecinos, ni para qué entrar a hablar, ¿verdad? Es vox populi, ya todos conocemos. Es por no haber obedecido, hermanos. Si hubiésemos sido lo suficientemente obedientes a la Virgen, estoy seguro que muchos de los problemas que hoy tenemos en el mundo no existieran. Le doy esta reseña rápida. En la primera aparición de Fátima se rezaron 3 rosarios. ¿Y usted cómo sabe? ¿De dónde usted deduce que son 3 rosarios? Bueno, mire, Jacinta, Francisco y Lucía. Sí, ¿verdad? Fueron 3. En la segunda aparición, que fue ya el mes siguiente, ¿verdad? 13 de junio, ¿no? Excepto la de agosto, que fue el 19, porque los pastorcitos los llevaron presos, ¿verdad? Bueno, la tortura, entonces fue el mes de la tortura. Y entonces resulta que en la siguiente fueron 20 personas. Esto según las crónicas testimoniales de Sor Lucía, porque Sor Lucía dejó como un diario, y en el diario de Sor Lucía, seguramente tú lo debes tener aquí en la librería, en el diario de Sor Lucía, ella dice que fueron 20. ¿Ok? ¿Cuántos rosarios? 20. Después vino la siguiente aparición y hubo el salto cuántico. Yo le llamo el salto cuántico. ¿Por qué? Porque de 20 pasaron a 3.000. ¿Cuántos rosarios? 3.000 rosarios. ¿Ve usted? Y después, en la siguiente aparición, donde pudo darse de nuevo, porque cada aparición fue un cenáculo, ¿correcto? ¿Sí? Cada aparición fue un cenáculo, ¿o no? ¿Sí? Cada aparición. Entonces, interesante, ¿no? Fátima nos enseña totalmente, nos encaja totalmente en todo el mensaje del Padre Stefano Gobbi. Todo lo que en ampliado el Padre Stefano Gobbi a partir del año 73, inspirado precisamente en la Virgen de Fátima, porque todo su, digamos, su querigma y su llamado fue por el pulmón espiritual de Fátima. Y ahí es donde yo creo que, si no me equivoco, corrígeme si estoy fallo en esto, creo que el primer mensaje o todo esto se inicia justamente en Fátima, en la capilla de las apariciones, tengo entendido, si no estoy equivocado. Pero habría que revisar los primeros mensajes del Libro Azul a los sacerdotes. Entonces,
la Virgen va a ampliar muchísimo más, con más detalle. O sea, toda la profecía que debió haber dicho la Virgen, a través de los 3 niños, va a escoger un niño sacerdote, ¿verdad? Que es el padre Stefano Bovi, niño sacerdotal, porque era un niñito, de verdad que era por lo humilde, lo obediente, ¿no? Que era el padre. Escoge un niño sacerdote, que es el padre Stefano, y todo lo que debió haber dicho la Virgen a los 3 niños, lo da en un libro así, en casi 30 años de mensajes que van del 73 hasta el 97, que creo que es el último mensaje. 31 de diciembre de 1997 cierra los mensajes. No hubo, al menos no hubo más mensajes públicos. Seguramente mensajes privados, pero hasta ahí fueron los mensajes públicos del movimiento sacerdotal mariano. Entonces, seguimos en el próximo cenáculo. Ya no van a ser 3.000, 30.000 personas en la siguiente aparición. ¿Cuántos rosarios? 30.000 rosarios. Y después vino finalmente el 13 de octubre, ¿correcto? Que también coincide con la fecha de un mensaje emblemático, muy importante, que da la Virgen a Agnes Sasazawa en Akita, Japón. También aprobada oficialmente por la Iglesia, nada más y nada menos que por el peso pesado Benedicto XVI, por si le quedaron dudas de la legitimidad de la aparición. Cuando él presidía la antigua CDF, o bueno, actual CDF, Congregación para la Defensa de la Doctrina de la Fe, que era el antiguo Santo Oficio, él presidía en ese momento, era cardenal, y él le dio el sello de legitimidad a esa, es decir, lo que en el lenguaje canónico se llama consta sobrenaturalidad. O sea, es sobrenaturalidad, es sobrenatural y se puede creer. Entonces, le dio la constancia de sobrenaturalidad al mensaje de Akita, Japón, y ahí también fue un 13 de octubre, donde la Virgen increíblemente va a hacer casi que un resumen con un poco de ampliación de todo lo que es Fátima también. De hecho, la imagen, interesantemente, es la de Fátima, pero con rasgos asiáticos, sí. Entonces, así las cosas, le llaman la Fátima de Oriente, por cierto. Sí, también se le llama así, la Fátima de Oriente. Los padres de la Iglesia, los estudiosos de la aparición, le llamaron, no sé si fue Juan Pablo II quien la llamó así, no estoy seguro, pero la llamaron o la llaman la Fátima de Oriente, por su conexidad, ¿no? Y conexión total, complementariedad que tiene, acoplamiento, ¿no? Que tiene con el mensaje de Fátima. Vamos viendo todo esto que yo les estoy explicando, son los rayos del sol de Fátima, porque Fátima es el sol profético que alumbra la humanidad. Es el sol profético que alumbra la humanidad. Entonces estos rayos que salen así, pues son estos. Garabandal es totalmente Fátima también. Es totalmente Fátima, está anclado, es continuidad de Fátima. Fátima es continuidad de Fátima. Pero Akita es continuidad de Fátima. Y así vamos viendo todo el movimiento sacerdotal mariano, las visitaciones, apariciones y experiencias místicas que tuvo el padre Stefano Bovi, es continuidad totalmente de Fátima. Entonces tiene una importancia este mensaje, y de hecho, dentro de tantas devociones marianas que hay a la Virgen, la que se celebra con mayor fuerza y pronunciamiento y que resalta en el mes de mayo, ¿cuál es? La de Fátima. Porque recientemente también tenemos la María Auxiliadora, ¿no? Que ahorita hace 2 días, ¿no? 24. 24. Ayúdame, yo para las fechas no soy muy bueno. Entonces 24. Bueno, fíjate que tenemos dos apariciones claves, ¿no? Fundamentales en la vida mariana de la Iglesia, pero sin embargo, fíjense ustedes cómo resalta Fátima. Esto es importante. Algo hay muy importante ahí. Entonces, vino la última aparición, 13 de octubre de 1917. ¿Cuántas personas sabían, de acuerdo a los medios oficiales que lo reportan y lo registran los periódicos de la época? 70.000.
¿Cuántos rosarios? 70.000. Pero aquí hubo algo más. Además del Santo Rosario, cuando se abalanzó el sol y se encendieron todos los electrolitos de la atmósfera, era como si el aire se encendiera de fuego. Y pensaron muchos que era el fin del mundo. Se asustaron y se derramó algo tremendo sobre las personas. Ese movimiento del sol trajo sobre esas 70.000 testigos lo que pudiera decirse es tal vez la mayor confirmación del cielo sobre un evento que vivirá la humanidad en un momento, tiempo, historia, lugar y hora que yo no sé. Y el que lo diga es un mentiroso. Yo no sé, está ahí en el horizonte, no lo sé, que se llama el gran aviso y la iluminación de conciencia, mayormente revelada y dicha por la Virgen en Garabandal, si bien muchas más, y ha incluido la misma escritura, la misma palabra, anuncian sobre este gran evento que es la iluminación universal de conciencia. Fátima certifica que efectivamente este evento vendrá, y aquello fue una probadita, fue apenas una probadita, fue la primicia, como una primicia, una probadita de lo que vamos a vivir. Y entonces la gente se estremeció, se sacudió, porque se derramó el temor de Dios. Es uno de los 7 dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Isaías 11. Que bueno, en la teología católica de los dones le denominamos, se le conoce como dones del Espíritu Santo. Pero cuando entramos a mirar en detalle en el capítulo 11 de Isaías, realmente son los dones del Señor. Porque si usted lee el capítulo 11, está hablando es de los dones del Señor. Por tanto, son de la segunda divina persona. Pero se conocen en la teología como dones del Espíritu Santo. Los del Espíritu Santo son más propiamente 1 Corintios capítulo 12, verso 7 y siguiente, que habla de 9. Ahí habla de 9 dones. Entonces tenemos 7, tenemos 9. Interesante. ¿Cuál es esta interfaz entre los 7 y los 9? La Virgen María. La Virgen María es la interfaz entre los 7 y los 9. Amén. Los 9 son el Espíritu Santo. Los 7 son Jesucristo. Los 9 encarnaron los 7 en María. Para entenderlo de una manera como didáctica, ¿no? Los 9 dones que son el Espíritu Santo, que habla San Pablo, 1 Corintios capítulo 12, que es don de entendimiento, don de ciencia, don de profecía, don de sabiduría, don de lenguas, hablar en lenguas, fe, milagros. Bueno, esos son los 9. ¿Ok? Entonces, ese es el Espíritu Santo. Entonces, los 9 encarnaron los 7, que son Jesús. ¿Dónde? En María. Entonces, María tiene la totalidad de los 7 y la totalidad de los 9. Por eso es la toda llena del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y como estamos ahora pues en el preámbulo de celebrar ya la fiesta del Pentecostés, tal vez les hable un poquito sobre este tema. Eso es un seminario que yo doy sobre los dones del Espíritu Santo. Tal vez algún día pudiéramos organizar aquí una charla o darles un seminario sobre los dones del Espíritu Santo, pero desde María, porque ella es la que los administra. Ella los recibió, ella los entrega, ella los administra. ¿Qué lo hace el Espíritu Santo? Sí, claro, se los dio todo a ella. Usted haga lo mismo, sea igual que él. Si usted dice que ama al Espíritu Santo, si usted dice que quiere al Espíritu Santo, si usted dice que está lleno del Espíritu Santo, si usted dice que siga al Espíritu Santo, obedezca al Espíritu Santo y haga lo que el Espíritu Santo hizo. ¿Qué hizo él? Le hace el primer capítulo de Lucas, versos 30 y siguientes. Vino y se metió todo en María y se lo entregó todo a María. Haga usted lo mismo y será igual que el Espíritu Santo. Para los que dicen ser muy del Espíritu Santo. Amén. Para los que dicen ser hijos del Espíritu Santo. Para los que dicen ser truenos del Espíritu Santo, tienen que ir a ella, porque eso es lo que hizo el Espíritu Santo. Y para los que dicen ser muy ultra guau, super cristocéntricos, resulta que Jesús
decidió venir y encarnarse también en ella. Quiere decir que si tú tienes los mismos sentimientos de Cristo, los mismos pensamientos de Cristo, el mismo espíritu de Cristo, el mismo carácter de Cristo, el mismo mover de Cristo, la misma personalidad de Cristo, y eres otro Cristo igual a Cristo, tienes que seguir el mismo camino que Cristo hizo para venir a nosotros en estado de dependencia y totalidad. Él no escogió un camino de independencia para venir. Él escogió un camino de dependencia para venir y salvarnos. Por tanto, si tú quieres cumplir con el mandato evangelístico de ir al mundo y salvar las almas y bautizarlas en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, incluida la suegra, bendito sea el Señor. Entonces, querido hermano, usted tiene que seguir el mismo camino que Jesús escogió para hacerlo. ¿Y cuál es ese? Vuelva de nuevo al capítulo 1, verso 30 y siguientes. Ahí está del Evangelio de Lucas. Encárnate en María y depende totalmente de ella, porque ese fue el camino de dependencia que Jesús nos dejó. Amén. Amén. Cierro el paréntesis y vuelvo para acá. Amén. Entonces, estamos en Fátima. 70,000 rosarios, pero se añadió algo más a esto. Tremendo. Resulta que como pensaron que era el fin del mundo, se derramó el don del temor de Dios y los corazones todos fribilaban, así como cuando el corazón le meten el, ¿cómo se llama? El resucitador, ¿cómo se llama? Exacto, dilo tú que lo pronuncias más bonito. Amén, porque suena como a trabalenguas, pero bueno. Entonces resulta que vino, ¿verdad? Y los corazones todos fibrilaban de temor por sus pecados. Y todos confesaron, fue la confesión pública más grande hasta el momento registrada en la historia de pecados. 70,000 confesiones de pecados. Yo a veces digo esto de manera chistosa. Yo me acosté con tu esposa. Y el otro le grita, y yo con la tuya. Para que entendamos cómo fue esto tan tremendo, imagínense ustedes. Y la fuerza que había para decirlo. Porque hay que ver que una cosa es que tú te lo guardes acá y otra cosa es que suba por el tracto de la faringe y va llegando a la garganta y finalmente y lo escupas, ¿no? O sea, qué fuerza tiene que haber adentro para que eso salga, ¿no? Pero qué experiencia tiene que ser esa, por Dios, para uno atreverse a decirlo así y pasar por encima de todos los esquemas de prudencia humana y de temores humanos y de respetos humanos, y tú decirlo y confesarlo en público. O sea, ¿fue cualquier experiencia? Bueno, esto nos ayuda a entender esta explicación. Wow, eso fue muy intensa. Y eso apenas fue una probadita de lo que será el aviso. Para los que están orando para que ella llegue. Porque me he conseguido a veces muchas personas en el caminar, ¿no? Yo estoy pidiendo que ya llegue el aviso. Sí. ¿Y tú estás preparado, hermano? Tú no sabes lo que estás pidiendo. Que no tienes ni la más remota idea de lo que eso es. Tengo una anécdota personal. Una de las videntes de Caravandal, la que ya falleció, quedan 3, Mariloli, creo que es Mariloli, sí, una de la que ya falleció, era amiga personal de una amiga mía en Miami, y ella me comentó, esta amiga mía personal que tengo en Miami, me cuenta que era una oportunidad hablando con Mariloli, porque hablaba con ella así como yo estoy hablando hoy con ustedes. Y ella le comenta y le dice a esta amiga mía, María Antonia, le dice, Antonia, no pidas que venga el aviso, porque Antonia le decía a Mariloli, que venga ya el aviso. Entonces ella le decía, no pidas, eso va a ser terrible. La gente no sabe, nosotros lo vimos, la gente no sabe lo que eso es terrible, terrible.
Tengo esto como una anécdota personal que me la comunicó María Antonia, quien en muchas ocasiones conversó y se reunió con Mariloli porque era su amiga. Entonces, 70.000 confesiones. Y además hubo algo interesante. Todos cayeron postrados al fango. Porque la lluvia, recuerda, una lluvia torrencial, todos cayeron, y después el sol secó el fango, ¿no? Quedó la tierra seca, pero cayeron todos postrados al fango. Entonces, ¿qué hubo? 70.000 rosarios, 70.000 confesiones de pecados y 70.000 postraciones. Y entonces viene la gran pregunta, miren, A, B, C, y debe haber una D para que el resultado fuese enarbar castigos, evitar castigos anunciados. Ese es el resultado final de estas 4 fórmulas, vamos a ponerlo así, de estas 4 fórmulas: rosarios, confesiones, postraciones, y aquí falta otra que sería la D, A, B, C, D. Resultado, evitar castigos. Pero ¿qué pasó? Que la D no se llenó, no se cumplió, solo se quedaron con estas 3. ¿Qué le pasó a esa generación de Fátima? ¿Se acuerdan cuando la Virgen dice a esa generación que hoy retumba igual sobre nosotros? Dejen de ofender a Dios, porque Dios está muy ofendido, ya está muy ofendido. Si no, ¿te acuerdas lo que dijo la Virgen? Y no había concluido todavía la Primera Guerra Mundial. Esto fue en el 17 y no es sino hasta el año siguiente, en el 18, cuando concluye la Guerra Mundial. Que de hecho la Virgen dice, los soldados regresarán a casa. Anunció la conclusión de esa guerra, también lo anunció. Pero la Virgen dijo, si no, otra guerra vendrá. Dios castigará al mundo. Esas fueron las palabras de la Virgen. Por cierto, usó la palabra castigar. Esa fue la palabra que usó. Castigar. Dios castigará al mundo con otra guerra peor. Y dio las señales de cómo sería y cómo se daría. ¿Qué fue entonces? ¿Cuál es la tercera fórmula? La letra D. Dejar de ofender a Dios. En otras palabras, conversión y arrepentimiento. ¿Qué tenemos en perspectiva? Y entremos a mirar cómo estamos hoy, si estamos igual a esta generación del año 17. Hoy, a ver, entremos a mirar. 1. 70.000 rosarios. Perfecto. Buenísimo. Ajá. Confesiones. Oh, excelente. Postraciones. Magnífico. Pero seguimos pecando. Seguimos ofendiendo a Dios. Ahí estuvo el problema. Por eso vino entonces la Segunda Guerra Mundial. Además de no haber consagrado a Rusia en el tiempo pedido. Y esto trajo como consecuencia que Rusia esparciera sus errores sobre el mundo entero. La gran lucha que hoy tenemos los padres de familia con nuestros hijos, enfrentando todas las rebeliones que presentan nuestros hijos, en todas las formas y maneras en que hoy se revela la juventud. Ustedes saben, ustedes entienden cuáles son todas esas rebeliones que hoy se nos están presentando en muchas formas, en la sexualidad, en el carácter, en la integridad del cuerpo, en la santidad del alma, en la santidad del cuerpo, en la espiritualidad, en el reconocimiento de Dios. Todas estas destrucciones y flagelos, el aborto, Dios mío santo, la ideología de género, el movimiento LGTB, la destrucción, la guerra entre géneros, entre el hombre y la mujer a través del feminismo radical. Todo esto que está hoy vomitando el dragón rojo, Apocalipsis 12, para intentar barrer la mujer, esto es textual, así lo dice el capítulo 12 de Apocalipsis, precisamente son los efectos de los errores de Rusia. Se le conoce como la guerra cultural, marxismo cultural. Si no podemos tomar las naciones por la fuerza, con el armamento, e imponer a la fuerza la ideología política, lo haremos a través de la cultura. Permearemos y los permearemos a través de la cultura.
destruiremos la cultura cristiana, erradicaremos a Cristo de la tierra, borraremos el temor de Dios del corazón de los hombres en la tierra. Ese es el plan. Llámelo Nuevo Orden Mundial, Agenda 2030, Illuminati, luciferinos, reptilianos, llámelo como usted quiera. Ese es el tema. Hoy estamos ahí. Si hubiéramos seguido correctamente el camino de la Virgen, entonces la letra de arrepentimiento, conversión, consagración en el tiempo debido y además comunión reparadora, como lo pidió Jesús, estoy seguro que hoy tuviéramos un tiempo muy distinto al que estamos viviendo. Amén. Hermano, pero entonces, como que usted me roba y me saca de los pulmones el aire de la esperanza. ¿Qué pasa? No, al contrario. Tenemos primeramente que hacer un diagnóstico de la realidad, porque si no nos caemos a mentiras, hermanos. Entonces, sobre la cruda realidad, ahora sí vamos a construir una estrategia. Pero vamos a reconocer el enemigo que tenemos al frente. ¿Y frente a qué estamos? Para que sobre ese piso real vamos a construir entonces una estrategia de espiritualidad, para que la Virgen nos encamine entonces hacia el triunfo de su inmaculado corazón. Amén. Entonces, volviendo a Fátima, la Virgen también dice, bueno, lo harán tarde y Rusia esparcirá sus errores por todo el mundo y muchas naciones serán aniquiladas. Aquí nos acordamos del mensaje de Dios a Abraham. Dice, serás padre de muchas. Entonces las naciones no, cuando la Virgen habló, no estaba hablando como una experta en geopolítica territorial o demografía territorial. Es decir, hablando de espacios físicos y territorios políticos territoriales o estados políticos territoriales como se distribuyen las naciones del mundo. La Virgen estaba hablando en otro lenguaje. La Virgen hablaba era en el lenguaje como Dios le habló a Abraham. Y te haré padre de muchas naciones. Quiere decir que las muchas naciones son los pueblos de la tierra, son las almas de la tierra. Amén. Y entonces interesante, la Virgen dijo, por no consagrar a Rusia, ella esparcirá sus errores y muchas naciones serán aniquiladas. Per se, ergo, significa que cada niño abortado es una nación aniquilada. ¿Cuántas naciones aniquiladas hay? 1.500 millones de niños abortados en los últimos 30, 40 años. 1.500 millones. Hay otros que hablan de 2.000 millones. Póngale 1.000. De 1.000 a 1.500 millones. ¿Cuántas naciones han sido aniquiladas? Ahí tienes la cifra. El aborto es producto del marxismo cultural. ¿Correcto? Licenciada, ¿sí o no? Es así. El aborto es un gran producto de esa fábrica monstruosa, abominable, diabólica, ¿verdad? Que es el marxismo cultural. La ideología de género es un producto de esa fábrica. Todo el movimiento LGTB es un producto. El adulterio, el aborto, el feminismo, la revolución sexual son productos de esa fábrica, del marxismo cultural. La Virgen en Salette, Francia, da un mensaje claro, 1850 aproximadamente, Melania, Maximino, los dos pastorcitos franceses, y la Virgen anunció también, reprobó, exhortó, amonestó a la sociedad francesa de aquel entonces, porque se habían relajado en el cumplimiento. De hecho, es una de los primeros puntillazos de las 33 proclamas proféticas en las que se puede condensar el mensaje de Salette, Francia. Uno de los primeros puntillazos que da la Virgen María, porque por cierto, llora, ¿no? Esa aparición, la Virgen aparece llorando, estremecida de dolor, el corazón inmaculado llorando. Y ella dice, la madre,
que se ha dejado de festejar el domingo, se ha perdido el temor por la festividad de la santa fiesta del Señor. Habla de los pecados por la celebración, por la ausencia de la celebración del día del Señor. Exacto, entonces todos los males del mundo comenzaron por un crimen contra la Eucaristía. La raíz de todos los males radica en los pecados contra la Eucaristía y los crímenes cometidos contra la Santísima Eucaristía. La Virgen lo advierte porque ya aquella sociedad se empezaba a relajar por todo el efecto que ya había tenido y estaba teniendo la Revolución Francesa con el iluminismo, Voltaire, Kant, todos estos pensadores, libres pensadores de la Revolución Francesa, que se dio en el año 1776, 79, 78 aproximadamente, que se da la Revolución Francesa y ilumina al mundo con el pensamiento de la rebelión contra Dios, porque la Revolución Francesa no fue otra cosa que la rebelión del diablo en Francia. Se lo vuelvo a decir, la Revolución Francesa no fue otra cosa que la rebelión del diablo en Francia. Usted insulta la historia, pues siéntase insultado, porque le digo la verdad. La rebelión del diablo en Francia fue una rebelión anticlerical. ¿Sabe cuántas cabezas rodaron? Como 3.000. Cardenales, obispos, laicos, seglares, todos a la guillotina. Claro, pasó por desobediencia. Porque 100 años atrás, Santa María de Alacoque, ¿verdad? El Señor le habló, Santa María de Alacoque, eudista, ¿correcto? Sí. Y entonces le dice, ve y dile al rey de Francia que quiero que consagre a Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Que por cierto, Ecuador tiene un papel fundamental, central en el plan de la salvación de las naciones en este tiempo, porque fue la primera nación en ser consagrada al mundo al Sagrado Corazón de Jesús, porque Francia no lo hizo. Entonces, lo que Dios tenía previsto hacer con Francia para llevar la bandera de la fe católica, la bandera de la luz de la verdad de la Iglesia al mundo entero, y que tenía previsto hacerlo con Francia, lo escogió hacer con el Ecuador. Por tanto, significa que más allá de la emoción de que el Señor me haya elegido, me haya escogido, es que has hecho Ecuador. Porque así como le pidieron cuentas a Francia, también te las pedirán a ti. Amén. Y después le he hecho otra historia bien bonita sobre Venezuela, sobre el año 1911. Fue la única república, o el único país, o la única nación del mundo consagrada oficialmente al Santísimo Sacramento del altar. Es la única nación del mundo consagrada al Santísimo Sacramento del altar, y de hecho se le conoce como la República del Santísimo Sacramento. Venezuela, ¿qué hiciste? Te enriqueciste, te envaneciste, te vanagloriaste con el poder del dinero y del petróleo de tus recursos, y olvidaste tu vocación, tu llamado, que era la adoración del Santísimo Sacramento. Y el Señor vino a pedir cuentas. Ahí está la historia. Y entonces, 100 años más adelante, creo que es, corríjame, Luis XIV, ¿verdad? ¿Fue Luis XIV o Luis XVI? No, fue Luis XVI. Y entonces va Luis XVI en la mazmorra, ya a días de que lo llevaran a la guillotina. Resulta que consagra a Francia tardíamente, por no decir desobedientemente. Consagra a Francia al Sagrado Corazón 100 años después. Por tanto, también va a venir Jesús a Sor Lucía en un momento más adelante, 10 años más adelante, creo que fue en el 29, junio del 29, y le dice en Pontevedra, España, y le dice Jesús, dile a mis ministros
que por cuanto no han obedecido a mi madre, seguirán la misma suerte del rey de Francia. Palabras tan serias, ¿verdad? Muy serias. El cielo nos ha hablado de manera muy contundente. No nos ha hablado en parábolas, no con lenguaje de señas que uno no entiende. No, nos ha hablado en nuestro idioma, en nuestra lengua, y de manera diáfana y clara. Bueno, se abre la primera puerta, que es el crimen contra la Eucaristía, faltar la apostasía. Fue la primera puerta de apostasía que se abrió, o la primera puerta del infierno. Sale Francia, la Virgen lo dice, producto de Francia, ¿verdad? Iluminismo francés, todo esto, apostasía, rebelión, masonería, porque es la cuna de la masonería también. Muy bien. Y entonces viene el tema de que empezó a relajarse la santa festividad del domingo. Se dejó de festejar, de hecho es uno de los 10 mandamientos, ¿no? Santificarás la fiesta. Y entonces fue la primera puerta. Esa puerta abrió otra puerta más adelante, que se va a abrir con Rusia, cuando la Virgen dice: Rusia esparcirá sus errores por el mundo. De hecho, una cosa dio pie a la otra. La Revolución Francesa fue la que sirvió a la mesa para que pudiera venir la Revolución Bolchevique, porque fue la que nutrió ideológicamente el movimiento y el pensamiento de Marx, para que a su vez Marx después escribiera esa de Efesios que se llama El Capital, ¿verdad? Y estos lo agarraran y hicieran después la revolución rusa, contra los antizaristas, porque fue también una revolución, así como fue en aquel momento, ¿verdad?, antimonárquica, aquí fue antizarista también, porque el gobierno de Dios siempre ha sido monárquico, nunca democrático. El gobierno de Dios es teocrático, no democrático. Gobierna Dios, no gobierna el hombre. Democracia, gobierno del pueblo y para el pueblo. Ahí nos acordamos del discurso de Abraham Lincoln, ¿no? No, es que aquí no gobierna el pueblo, mi hermano, aquí gobierna Dios a través de un rey. Ese es el orden. Vea la escritura, vea la historia de la palabra, vea el mover y el proceder de Dios. Esto no es con demos, esto es con teo. Entonces, claro, también están estas deformaciones que son los regímenes islámicos, pero eso es otra cosa. Entonces, viene el asunto aquí, bien interesante, porque se abre la segunda puerta y el primer país en legislar contra el matrimonio, sacramento. Fíjate que el primer sacramento que tocó el demonio fue el sacramento de la Eucaristía. ¡Pum! Allá en Salet. Después va en fila el demonio y va contra el segundo sacramento, que es ¿cuál? El matrimonio. Mira cómo va, cha. Y entonces en fila contra el segundo sacramento, que es el matrimonio, y el Parlamento ruso aprueba una ley. Es la primera nación del mundo en rebelarse contra el sacramento de Cristo del matrimonio, porque aprobó el divorcio. Y en el momento que entonces se aprueba el divorcio en el Parlamento ruso, se extiende como pólvora encendida sobre toda la Europa oriental y occidental, entiéndase, el mundo moderno, el mundo occidental, pues. Todos los demás parlamentos empezaron a demoler la sacralidad de la familia y del matrimonio. Esa fue la segunda puerta. Una vez abierta esa segunda puerta, vienen todos los efectos en cascada, como caída en cascada, uno detrás de otro. La Virgen lo advirtió. Y la forma de contener esa locura, esa destrucción demoníaca sobre las naciones y las familias y la moral, es y era la consagración al Inmaculado Corazón, es y era la comunión reparadora del Inmaculado Corazón, y es y era el rezo diario del Santo Rosario, y es y era el establecimiento de la devoción al Inmaculado Corazón. Y aquí les presento el libro para lograr todo eso.
que es justamente el tratado de la verdadera devoción de San Luis María Griñón de Montfort. Verdadera devoción. Madre, ¿y dónde yo aprendo todo eso? Pues aquí, con este libro, que es el libro también más odiado por Satanás sobre la faz de la tierra. Voy a permitirme decir esto. Un poquito aquí como de tremendismo espiritual. Si al enemigo se le permitiera, y Dios guarde, ¿no?, quemar esta librería, solo quemaría este libro. Pues el libro más odiado. Quemó la primera parte, 90 numerales. Ocultó por mucho tiempo, entiéndese, 126 años, desde 1712, que es cuando el Espíritu Santo lo redacta a través de San Luis de Montfort, y es descubierto en la campiña francesa ya por el año 1838 y algo, que es que sale la primera edición. Y también asesinó a San Luis de Montfort. Los enemigos de la iglesia envenenaron una comida, San Luis la ingiere, no muere del acto y finalmente muere al cabo del tiempo, producto pues de las secuelas del envenenamiento. Mártir. Entonces quemó la primera parte del libro, asesinó a San Luis de Montfort y después ocultó por 126 años este libro. ¿Qué tiene este libro que ha hecho con él lo que no ha hecho con ningún otro libro? Contiene toda la revelación del triunfo del Inmaculado Corazón. Contiene toda la ciencia de cómo vivir verdaderamente la devoción, per se, consagración al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Amén. Amén. Es tan bárbaro este libro. Fíjate que hemos tenido experiencia que a veces acompañamos a algún sacerdote que nos dice que nos acompañemos a algún exorcismo para que lo apoyemos, ¿no? Entonces el padre va haciendo sus oraciones y uno está como una suerte de medio de sacristán, ¿no?, ayudando, ¿no? Y entonces le hemos pasado el libro al poseso y el poseso grita gruturalmente, que es la forma como habla el demonio, con una voz así como de ultratumba, ¿no? Quítalo, quítalo, me quema, apártalo de mí. ¿Qué es lo que lo quema? Las hojas, la carátula, el contenido, que lo aplasta y lo quema. Yo le digo a las mujeres que cuando se lleven el libro y en la noche lleguen a casa y le pregunten cómo estuvo la entrevista ya, la charla con el doctor Pablo, entonces con cuidado le van sacando el libro. Acércate, mi amor, que te voy a dar un beso. Y usted lo acaricia así, para que lo exorcice. Esto yo lo digo con cariño. Bueno, entonces se abre la segunda puerta y a su vez después esta abrió otras puertas más. Porque cuando se logra aprobar en Rusia la destrucción del matrimonio, aprobando el divorcio, se legalizó la fornicación, se legalizó el amancebarse, el amansato. Es decir, se hizo legal por parte de los gobiernos que usted fuera promiscuo, adúltero, fornicario, lujurioso, que se prostituyera y abandonara el estado de la fidelidad, de la pureza y de la virginidad en cierta forma también. Y eso abrió otras puertas del infierno, que son las que vamos a ver más adelante, que se van a abrir en los años 50, en los años 60, en los años 70, en los años 90, 80, 90 y ahora en la década de los 2000. A ver, entro a explicarles. Se abrieron entonces otras puertas como la gran rebelión de la mujer contra el hombre, que cambió su manera de vestir. Los grandes modistas franceses, otra vez Francia, los grandes modistas franceses que le dijeron a la mujer que usted es igual que el hombre, sea como el hombre y vístase como el hombre. Fue un trastorno cultural tremendo. Producto del castigo de la Segunda Guerra Mundial, la mujer se vio obligada a trabajar.
Y cuando regresaron entonces los hombres a casa, las mujeres dijeron: yo ya soy independiente y no dependiente. Y eso creó todo un trastorno en las relaciones de familia, en las relaciones de hogar y en las relaciones de familia, de matrimonio. Porque ¿quién cuida mejor a los hijos? ¿El hombre o la mujer? ¿Y por qué insistes dejar el hogar entonces? Si tú, por naturaleza constitutiva y dada con un don especial, único por Dios, cuidas a los hijos como el hombre no puede. Y entonces esto creó hogares disfuncionales, crisis, divorcios. Y vino la otra gran puerta que se abrió, que fue la revolución sexual de los años 60. ¿Se acuerdan del hipismo, la psicodélica, todo esto? Toda la música, el movimiento cultural tremendo que hubo en los años 60, desde Inglaterra a Estados Unidos, bombardeando el mundo con los Beatles y los Rolling Stones. ¿Ustedes creen que eso era casualidad? ¡Ay, qué bonita esa música, qué chévere! Todo eso fue planificado. Y entonces abrió otra puerta, que fue también la puerta de las drogas, ¿no? Que fue la puerta del narcotráfico para destruir la juventud. Y después se abrió otra puerta más, una fue abriendo la otra. Después abrió, fíjense ustedes, el divorcio legaliza la fornicación. La fornicación abre las puertas a la revolución sexual. Y la revolución sexual, libre sexo, abre las puertas al aborto. Porque era el gran enemigo para seguir fornicando, era tener un hijo. Entonces se crea toda la industria farmacéutica anticonceptiva y antivida. Eso, cuando hablo de aborto, me refiero a todo lo que el aborto conlleva, ¿ok? Todas las aristas que tiene. Entonces la famosa sentencia Roe versus Wade, aquella del año 73 de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que ahora, bueno, ahora recién ha sido como abrogada, pero por Dios, ya después de cuántos años, después de haber asesinado a cuántos niños y haber destruido al mundo moralmente, después de ya, dime. Entonces, esta puerta, pues, abre la puerta de la anticoncepción, el aborto, y millones y millones y millones de naciones empezaron a ser aniquiladas, como lo profetizó la Santísima Virgen María. Tal cual. Esa abrió otra puerta, la deformación de la identidad sexual, que fue el movimiento LGTB, homosexualismo, lesbianismo y todos los trans que existen hoy, porque hoy ya pues el movimiento es LGTBQHPM, raíz al cuadrado, ya no sé cuánto. Ya no sé ni cuántos hay. Transespecie, trans extraterrestre, trans. Usted es lo que usted crea que es. Es una locura. La demencia ideológica hoy, gobernando el mundo. ¿Producto del azar? No, bien planificado y coordinado. Nuevo orden mundial se llama esto. Y entonces resulta, o sea, nuevo orden de Satanás sobre la tierra, en otras palabras. Y entonces resulta que después viene, en los años 80, pues surge el SIDA como una reprensión del cielo, como un intento de atajar la locura, de llamar al hombre a la reprensión, de llamar al hombre a la reflexión, y aún así se rebelan contra eso, no hacen caso. O sea, va el carro a 200 kilómetros por hora y hay señales en el camino y no disminuye la velocidad, sino va derecho al desastre, a estrellarse. Y entonces viene después de esto la siguiente puerta, que fue la ideología de género. Y la ideología de género ya lo que plantea es la bestialización total del hombre. Que el hombre sea una bestia, porque bestia es Satanás. Y así como Dios dijo, el hombre es imagen y semejanza mía, Satanás, compitiendo contra Dios, también dijo, el hombre también será
imagen y semejanza de mi bestialidad. Entonces es la plenitud de la caída del hombre, es la bestialización del hombre. Y a su vez la ideología de género ha abierto ahora otra puerta que ya es la cima de la bestialidad humana, que es el transhumanismo. Y ahí nos encontramos. En todas estas señales, sin embargo, la Virgen dijo: Rusia esparcirá sus errores. Aquí acabo de hablar de todas estas puertas. Ok. Consagrarán a Rusia tardíamente. Ya lo hicimos. Sin embargo, muchas naciones serán aniquiladas. Pero sin embargo, la Virgen nos dio una gran promesa en medio de todo este contexto de desolación, ¿verdad? Sin embargo, dijo la Virgen, mi inmaculado corazón triunfará. Amén. Y saben que una señal de que eso es cierto, de que la Virgen no nos mintió, es que hoy estamos aquí reunidos. ¿Ves? Y que de muchos lugares, estas reuniones, grupos, oraciones, también se están haciendo. Y que hay movimientos por toda la tierra también, donde la Virgen está difundiendo su santísimo ejército, levantando a sus discípulos, llamando a sus apóstoles a que se coloquen en la brecha del muro para hacer la guerra final contra el anticristo. Amén. Amén. Y entonces, esta es la parte ya más emocionante, que ya me emocioné. Porque entonces aquí entramos a hablar, ¿verdad?, del rol y papel que tendrá la Virgen en estos tiempos, final de los tiempos, su estrategia, su plan, cómo lo está afinando, cómo lo está llevando a cabo, cómo está preparando este ejército, cómo está resucitando almas, llamando almas, eligiendo almas, ¿verdad?, para despertar a su ejército y enfrentar al gran Goliat de estos tiempos, que es pues el anticristo, un nuevo orden mundial, con la gran consigna profética de la victoria: mi inmaculado corazón triunfará. Amén. El dragón ruge, el dragón amenaza, el dragón hace ver que triunfa, hace ver que vence, pero la victoria es mía, dice María. La victoria es de la mujer vestida de sol. De ella es la victoria, de ella es el triunfo. Amén. Y entonces, como parte final de esta preciosa conferencia, y te doy gracias que me hayas permitido venir. Gracias de verdad, poder compartir esto, porque aunque hablamos de cosas difíciles, sin embargo, ahora entremos a hablar de la esperanza en medio de todo lo difícil que existe hoy. Y entonces les quiero hablar un poquito de cómo es estos roles de la Virgen María en base pues a este maravilloso libro, que hoy lo tenemos ahí para los que lo deseen llevar, y con eso pues también nos ayudan, ¿verdad?, para que podamos ir a otros sitios. Siempre le explico a las personas esto: la ayuda que hoy ustedes siembran ayudando con este libro es lo que me permite ir a otros lugares. Es decir, yo estoy hoy aquí porque otros en otro sitio ayudaron. Entonces, no rompamos la cadena, ¿verdad? Ayuden para que otros también puedan ser bendecidos, como hoy ustedes también están siendo bendecidos. Amor. Recordemos esto: amor con amor se paga. Amén. Y la Virgen lo vale. La Virgen lo vale. A ver, miren, vamos a leer aquí el numeral. Mira, aquí tengo yo el mensaje de reparación de los ángeles, del ángel de Portugal, los nuestros. Mire, vamos a ver aquí en el 50, vamos a 50, 54, que habla, son 10 numerales que dedica San Luis María Griñón de Montfort a hablar sobre los apóstoles del fin de los tiempos, el rol y papel de la Virgen María, cómo hará triunfar su corazón inmaculado, como lo prometió en Fátima, en medio de toda esta vorágine terrible, ¿no?, que estamos viendo sobre el mundo. A ver, vamos a ver. Esto es maravilloso. El numeral 50. Dios quiere, pues, revelar y manifestar a María la obra maestra de sus manos en los últimos tiempos. ¿Cómo arranca el numeral? Digan conmigo: Dios quiere. Dios quiere. ¿Qué significa eso? Le ha dado su santísima gana.
hacerlo así. Amén. Y nosotros, humildad para seguirlo y obedecerlo. ¿Ok? Como la tuvo el Espíritu Santo para despojarse todo y dárselo a María, como la tuvo Jesús para escoger como camino para venir a nosotros a través de María. Entonces imitemos a Jesús, imitemos al Espíritu Santo y al Padre también, que envió al ángel a decirle todo lo que le dijo a la Virgen. ¿Y qué fue lo que el Padre a través de Gabriel le dijo a la Virgen? 2 alabanzas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y después el Espíritu Santo, Isabel llena, también le da 2 alabanzas. ¿Qué le dice? Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Entonces, el Padre la alabó ¿cuánto? 2 veces. El Espíritu Santo la alabó ¿cuánto? 2 veces. Haz lo mismo y serás igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. ¿Está en la Escritura? Sí. ¿Está en los Evangelios? Sí. ¿Está en la Biblia? Sí. ¿Es bíblico? Sí. Amén. Muy bien. Dios quiere pues revelar y manifestar a María la obra maestra de sus manos. Digan conmigo, la Virgen es la obra maestra de Dios. Y bueno, y la obra maestra de Dios no es Jesús. No, Jesús es Dios. Así te se rasca así el protestante, ¿no? Pues sí es verdad. Jesús es Dios. Por tanto, la obra maestra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es Dios, es ella. Amén. Porque es inmaculada, sin pecado. Entonces hay varios supuestos aquí del por qué Dios la quiere manifestar. Voy a resaltar pues, los que tienen que ver con el tema, ¿verdad? ¿Por qué María debe resplandecer más que nunca? Diga conmigo, más que nunca. ¿Qué significa más que nunca? O sea que hasta lo que hemos visto ahora de ella es nada en comparación a lo que debe venir de parte de ella. Amén. Quiere decir, no, pero es que tradicionalmente con ella ha sido así. Correcto. Y aquí dice más que nunca. Prepárate. Eso que hasta ahora has visto es nada. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque yo me he leído el tratado. Y aquí está la clave del triunfo. Porque esto nos lleva al verdadero conocimiento de la devoción en María. Amén. Por eso es el libro más odiado por el enemigo, que no quiere que leamos ni comprendamos, y mucho menos que le hablemos a los demás de ello. Entonces sigue, porque María debe resplandecer más que nunca en los últimos tiempos. ¿En qué tiempos específicos? En los últimos días del final de los tiempos. ¿Y cómo sabemos que estamos en los últimos días del final de los tiempos? Mire, Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al verso 5. Léaselo, por favor. Ahí dice, y en los últimos días el carácter de los hombres será el siguiente. Y entonces habla de 18 características bestiales. Léalo. Ahí en el teléfono, googleelo ahorita. Ahí, Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. ¿Qué dice? Google, habla. Y ahí se lo va a mostrar. Le va a dar 18 características bestiales, abominables. Y cuando usted las lea, que por cierto, usted las va a leer y papá pareciera que está leyendo la reseña de un político, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, cuando usted las lea, usted va a decir, bueno, ¿está sucediendo eso hoy en día? Y usted lee las 18 características y usted va a decir, uy, sí, totalmente cierto esto. Por tanto, es la señal inequívoca, indudable, indubitable, de que estamos en los últimos días del final de los tiempos. Por tanto, entonces estamos en el tiempo del contexto de la profecía de San Luis de Montfort, ¿correcto?
Volvemos acá, porque María debe resplandecer más que nunca en los últimos tiempos, pero va a resplandecer con varios atributos de la gloria del poder de Dios para vencer a Satanás y sus secuaces. Y nosotros vamos a ser los portadores, somos los portadores en ella, por eso, por supuesto, en ella. Recuerden la profecía de Génesis 3:15 del Protoevangelio. Y una mujer solita, sin usar a nadie, le pondrá la mano en la cabeza a la serpiente. ¿Dice así? No. ¿Cómo dice? Y una mujer, usando su calcañar, usando su talón, la que es la descendencia, con la descendencia, es decir, nosotros, que somos los Cristos de este tiempo, aplastarán la cabeza de la serpiente. Amén. Quiere decir que esto no lo hace sola, lo hace con un ejército, que son los Cristos de este tiempo. ¿Y cuáles son los Cristos de este tiempo? Pues los que entran en su vientre y ella los moldea a imagen exacta, perfecta de Jesucristo, igual que el primerito que salió de ella. Esta obra se llama Molde Dei, María, el molde de Dios. Lo dice San Agustín, Santo Tomás, y forma parte de los 7 efectos de la consagración que habla precisamente el Tratado de la Verdadera Devoción. El tratado habla de 7 efectos, numeral 213 en adelante, para los que quieren profundizar. Entonces habla del 6º efecto, que es María, molde de Dios, que todo el que se sumerge en ese molde sale igual a Cristo. Es otro Cristo igual a Cristo. Y es doctrina de Santo Tomás, por cierto. Y entonces sigue aquí, dice, resplandecerá más que nunca en los últimos tiempos, diga conmigo, en misericordia, poder y gracia. Son las 3 virtudes del triunfo del Inmaculado Corazón, apréndaselas. Las 3 virtudes del triunfo del Inmaculado Corazón son ¿cuáles? Misericordia, poder y gracia de Dios. Ay, yo no sabía eso, claro, porque no se había leído el libro. Por eso, porque el diablo ha hecho el trabajo de que permanezca oculto, escondido, que no lo sepa. Amén. Ya usted se podrá imaginar cuánto amor me tiene a mí el enemigo. Bendito Dios. Entonces, en misericordia, entonces diga conmigo, nosotros, los consagrados de María, los que amamos a María, los que le damos el lugar a la Madre, que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo le dieron y le han dado, muy bien, somos los instrumentos de misericordia, poder y gracia para hacer triunfar a la Santísima Virgen. Ustedes y yo y todos los que están siguiendo esta conferencia por la red y los medios de las redes sociales. Miren qué tremendo. Entonces entra a explicar, bueno hermano, y explíqueme cómo es eso en misericordia. Tranquilo, piojo, que el pelo es largo. No se me angustie. A ver, dice así, vamos a ver. En misericordia. Y entonces entra a explicar cómo va a ser el triunfo de la misericordia del Inmaculado Corazón. ¿Cómo es que se va a dar este triunfo de la misericordia del Inmaculado Corazón? Entonces dice, misericordia para recoger y acoger amorosamente a los pobres pecadores y a los extraviados, que se convertirán y volverán a la Iglesia Católica. Ustedes y yo, y los que nos siguen en esta transmisión, somos los elegidos por la Santísima Virgen María. Ya me emocioné, querida hermana, bendito Dios. Los que me conocen saben que yo levanto la voz de cuando en cuando. Somos los escogidos de la Santa Madre para recoger al remanente fiel de este tiempo, al ejército triunfante del Inmaculado Corazón de la Virgen, los elegidos y llamados a la salvación de este tiempo, usted y yo, y hacerlos regresar
a la verdad de la iglesia. Amén. ¿Quién fue el instrumento que a mí me llevó a esta verdad? ¿Quién fue el instrumento que a mí me arrebató de la sinagoga de Satanás en la que yo estaba, cumpliéndose esta profecía exactamente? Mi mamá, con el Santo Rosario. Bendita sea mi madre también. Yo a veces digo, mamá, yo no sé cómo te voy a pagar, pero será que no sé. Porque fue su perseverancia con el rezo del Santo Rosario, recordándole a la Virgen que yo había sido entregado de pequeño. En brazos, mi mamá me llevó a una capilla de la Virgen María y le dijo a la madre, te lo consagro, te lo entrego, tuyo es. Y mamá le recordaba a la Virgen, es tuyo, te pertenece, sale en defensa de lo que te pertenece. Y mamá le recordaba qué cosa es la Virgen, digan conmigo, el sello del poder de la consagración. De hecho, hay un caso de los hermanos Gelazón Marianos en Medellín, de una muchacha que había sido consagrada al Inmaculado Corazón de María y después por estos animales de la vida, locuras de la vida, terminó una secta satánica. Y ya el sacerdote satánico le iba a consagrar al diablo y no podía. ¿Pero qué pasa? Que no puedo. Y no podía, iba a hacer todos los conjuros y todas las porquerías. Y no podía. Y la muchacha salió corriendo, huyendo. Porque la mamá la había consagrado al Inmaculado Corazón de la Madre. Amén. Y el diablo se quedó con las ganas. No pudo. Cuando un corazón se consagra a la Madre, recibe un sello que dice propiedad del Inmaculado Corazón. Prohibido tocar. Es algo que nosotros no alcanzamos a entender, el poder de la consagración. Es inimaginable. La mente humana no alcanza a entender cuánto poder hay en el acto de la consagración. Poder misericordioso, ¿no? Poder benigno de Dios, amoroso. Repetiré esto y iré al segundo punto. A ver, en misericordia para recoger y acoger amorosamente. Por cierto, ¿qué dice amorosamente? Significa que no podemos ser jueces, ni señalar, ni juzgar. Amén. Cuidado también con las tendencias radicales y ortodoxas que niegan el amor de Cristo, queriendo servir a Cristo dentro de la misma iglesia. Es que yo amo a Cristo, lo amo tanto, tanto, que mato a los que no le sirven. ¿Es correcto eso? Es que yo amo tanto a Cristo, estoy tan celoso por la sacralidad de Cristo, que escupo y pateo y boto por fuera y maldigo a aquel que no lo entiende. ¿Eso es amor? Eso no es amor. Eso se llama fariseísmo dentro de la Iglesia Católica. Amén. Cuidado con esto. Muy bien. Entonces, amorosamente a los pobres pecadores y a los extraviados que se convertirán, es decir, que es una camada, una generación, un resto fiel que por disposición divina está llamada a convertirse. A ellos somos enviados. Muy bien. Y que volverán a la Iglesia Católica. En poder. La otra. En poder. Dice aquí. En poder contra los enemigos de Dios. Los idólatras cismáticos, por cierto, hablo de cismáticos, estos mismos que están dentro de la iglesia. Al que tenga oídos, que entienda lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. A los cismáticos, maometanos se refiere a los islamistas rebeldes, todo esto, a los maometanos, judíos e impíos endurecidos, que se rebelarán terriblemente para seducir y hacer caer con promesas y amenazas a cuantos se les opongan. Entonces la Virgen nos levantará como saetas afiladas en sus manos para traspasar a los enemigos de Dios. Amén. Somos la primera línea de batalla. Esto no es para cobardes.
El ejército de la Santísima Virgen María es valiente. Humanos, sí. Con debilidades, sí. Pero en ellas, invencibles. Amén. La madre triunfadora y vencedora de todas las batallas. Dice Lepanto, ¿no? Ese título que me encanta muchísimo de la Santísima Madre. Vencedora, triunfadora de todas las batallas, incluida la de su hogar contra su esposo, sus hijos y todo el Lepanto que usted está viviendo allá adentro. Amén. Miren, vamos a seguir aquí. Y en gracia, finalmente, para animar y sostener a los valientes soldados y fieles servidores de Jesucristo que combatirán por los intereses del Señor. Amén. Es decir, que esto que yo estoy haciendo hoy aquí es parte de eso mismo también. Animarlos. Amén. A ir al frente de la batalla y no temer, mis queridos hermanos, porque la invencible mujer camina con nosotros. Amén. Amén. Como dice por allá, 2 de Crónicas, capítulo 19, no teman, esta guerra es del Señor, es del Dios de Israel. Yo voy delante de ustedes y hago la guerra a los que les hacen la guerra y combato a los que le combaten. Amén. Amén. Como Gedeón, ¿se acuerdan de la batalla de Gedeón? Los 300 hombres, y escogió 300, y con 300 hombres derrotó, destruyó, puso en fuga a un ejército de 10,000 hombres. Amén. Amén. Y el signo para escoger los 300 que utilizó Gedeón, ¿sabe cuál fue? Fue una prefigura de la consagración al Inmaculado Corazón. Porque fueron los que llegaron al arroyo y el Señor le dijo, los que se postren y se inclinen a beber agua, esos escogerás. Es decir, el acto de la humillación del alma, figura de la consagración al Inmaculado Corazón. Amén. Entonces, Gedeón 300 es figura del ejército de la Virgen María, figura del ejército fiel, del resto fiel, es figura de los que con misericordia, poder y gracia harán triunfar al Inmaculado Corazón de la Santísima Madre. Entonces son figuras del Antiguo Testamento que hoy las podemos entender de esta forma configurada. A ver, no sé cómo estamos de tiempo, si ya... Ella dice que hasta mañana, bendito Dios. A ver, vamos a continuar un poquito más y culminamos la charla de hoy. ¿Qué hora es? A ver. Oh, Dios mío. Fernando, bendito Dios. Alabado sea Jesús. A ver, el último. Bueno, voy a leer el último y con eso culminamos. A ver, y les invito el 51 del tratado. Pues si llevan el tratado, lo pueden terminar de leer. Amén. Si llevan el tratado, terminan de leer el 51 para que lean todo el capítulo completo. Amén. Dice bien. Y por último, porque María debe ser terrible al diablo y a sus secuaces como un ejército en orden de batalla, sobre todo en estos últimos tiempos, cuando el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, recuerden Apocalipsis 11, y sabiendo que el demonio le quedaba poco tiempo, fue a hacerle la guerra a los hijos de ¿quién? De la mujer, dice. O sea que la guerra es ¿contra quién? Contra los hijos de la mujer, no contra los hijos de Esaú y los hijos del mundo. La guerra es contra los hijos de la mujer, porque son los que comportan la promesa de destruirlo, acabarlo y devolverlo al infierno. Entonces aquí sigue. Por último, porque María debe ser terrible al diablo y a sus secuaces, como un ejército en orden de batalla, sobre todo en los últimos tiempos, cuando el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, y mucho menos que nunca, para perder a las gentes, redoblará cada día sus esfuerzos y ataques. ¡Lo vemos! Por eso es que se ha acelerado tanto el nuevo orden mundial. Desde la pandemia, ¡buah!, le hundieron el pie en el acelerador. Es increíble todo desde el 2018, 17 hacia acá, ¿verdad? De hecho, suscitará en breve crueles persecuciones y tenderá terribles emboscadas a los fieles servidores y verdaderos hijos de María, a quienes les cuesta vencer mucho más que a los demás, ustedes y yo.
Que el Inmaculado Corazón de María triunfe ahora y siempre en nuestros corazones, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por haber venido.